hecho, antes de empezar, a mí que me apasiona mucho lo de trasplantes, quería preguntarle a Arturo, aunque ya terminamos el tema, que si vale la pena en una queratoplastia penetrante, cuando ya decides hacer la penetrante y vas a someter al injerto, o sea, al tejido donador, a una succión con cámara anterior artificial para hacer el corte, pues muy fancy, ¿no? Así de Z o top hat, todo eso. ¿No crees que estamos sometiendo un poco de riesgo a mayor pérdida endotelial que hacerlo de manera tradicional con un punch? ¿Crees que justifica tener una mejor interfase donadora-receptora? Debido al diseño de las modernas cámaras anteriores artificiales, colocación de viscoelástico y ya la succión tan leve. De hecho, en la córnea donadora, el láser de femtosegundo que utilizamos para cortar las córneas no hace succión, únicamente es por aposición. Está ya medido, yo no lo hice, es un reporte de la literatura, que hay similar o no hay diferencia estadística entre la pérdida endotelial de hacer un punch y manipular la córnea que hacer el corte con femtosegundo. De hecho, hay similar pérdida endotelial. Debe de haber algo hecho en animales seguramente, ¿no? De pre y post cámara del endotelio. Con córneas tectónicas. Con córneas tectónicas. Sí, humanas. Ok, es importante. Bueno, para cerrar, yo les quería comentar sobre dos casos. Ya vieron que el tema es ectasia. Va a ser complementario la segunda parte y esto está abierto desde un principio a todos ustedes, a los profesores, de comentar sobre este caso, estos dos casos. Son dos casos que, si se fijan, su origen es una cirugía previa de LASIK, 9 años después del tratamiento, me llega a mí, y otro paciente incluso con los primeros casos de iLASIK con el Intralace. No hay muchos reportados, pero el doctor Perry dice que ya hay uno que otro reportado también de estos casos, incluso con colgajos de 90 micras. Este era un paciente incluso que se operó en Estados Unidos, en Scottsdale, y pues vemos una agudeza visual sin corrección de 20-150. El otro ojo no lo puse ahorita, pero tenía una corrección de 20-25. Este es un paciente donde la refracción en ese momento era de menos 1,75 con menos 5. Aquí pueden ver la topografía, es evidente que hay una ectasia secundaria post-LASIK. Y en este caso es mucho más sutil. Es una evolución a 2 años del procedimiento, tiene una agudeza visual de 20-40 con una refracción bastante también más baja que el caso de los 39 años. Al cabo del tiempo, digamos que para poder hacer algo, aquí, y eso lo abro ahorita a ustedes como profesores, en este caso ustedes hubieran esperado a medir progresión, o les parece que este caso ya es evidente con esta refracción cuando tienes el ojo contralateral, con una corrección 20-25, una pequeña refracción esférica de menos 1, pero aquí tenemos un 5 de astigmatismo. ¿Ustedes esperarían a documentar progresión con sus equipos? La definición formal de ectasia incluye progresión. Sí. Esa es la formal. Sin embargo, en este ojo derecho la simetría es muy franca y sobre todo la elevación posterior me parece también muy evidente. Yo sí creo que es una ectasia. Sí. Sin embargo, el ojo izquierdo era yo más... Digo, el otro caso, soy más escéptico. Estaba comentando ahorita con Darly que no estábamos ciertos de que fuera una ectasia. Entonces, ¿creen que lo correcto en este caso, que es lo que hicimos, era, vamos a ver, vamos a seguirte, ¿no? De hecho, en ambos, yo soy conservador en las ectasias. O sea, ya es un paciente que tiene un problema por tratar de quedar mejor que era un paciente sano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre la mejor solución en estos casos es, si no está progresando, un lente de contacto. Si lo tolera, ¿no? Creo que es la mejor opción. Ok. Darly. Yo creo que siempre hemos hecho hincapié o le hemos hecho más caso a los datos refractivos que a los datos clínicos y topográficos de progresión. Pero si me baso solamente en los datos refractivos, a lo largo de 9 años ese paciente debe tener un par de lentes por ahí.
Y entonces checar cómo ha sido. Es otra forma de valorar hoy en día progresión, sin siquiera que sea en el tiempo, sino hacia atrás, tráeme las gafas que usabas hace 2 años, hace 3 años y voy a ver cómo está evolucionando esto. Desgraciadamente este paciente no tuvo, el cirujano que lo operó por primera vez, nunca le dijo que tenía una ectasia, número 1. Y nunca le quiso mandar lentes, porque veía bien con el otro ojo. Entonces ahí estamos ante el paciente que llegó, dijo, oye, ¿qué tengo? No me corrigieron bien, es normal que tenga regresión, o sea, no utilizan estas palabras, ¿no? Pero he oído que algunos pacientes vuelven a tener miopía, no veo muy bien. Entonces, el diagnóstico de ectasia, aunque este paciente pudo haber sido varias veces visto por su cirujano, no tenía conocimiento de que tenía una ectasia. Entonces, ahí nos vemos ante la situación de que este paciente sí te refiere que ha tenido pérdida visual progresiva, que de ahí yo me baso a que tiene actividad, pero sin embargo no tenemos documentación. Entonces sí refiere que vio bien en un inicio. Sí. Correcto, hace 9 años. Sí. ¿Cuándo empezó a deteriorarse en el transcurso? Al cabo te refiere entre el primero y el segundo año. Pronto. A mí me llama la atención también que tiene una mala capacidad visual. Está llegando a 20-30. En general, estos pacientes también llegan con el argumento de que han ido a algunas ópticas o algunos médicos, que no parece tu caso, pero que nadie les encuentra la graduación. Nunca veo bien, doctor. Me ponen, me cambian y no veo. Creo que es también un dato importante clínico de ectasia en la historia. Exacto. Sí, Narli. Miren, aquí hicimos el seguimiento y fíjense cómo al final vamos a tratar de definir progresión. No quiero que ahorita nos adelantemos, pero aquí está muy evidente. Tenemos prácticamente 0.9 de una dioptría keratométrica en la keratometría máxima en 5 meses. Aquí hay 41.01 y acá es 39. A ver, déjame, lo veo aquí, pero es prácticamente una dioptría o 0.9 de una dioptría. Y no nada más nos vayamos a esto, el cilindro ha avanzado ligeramente y luego la refracción, fíjense aquí, la equivalencia esférica ha aumentado prácticamente en un 0.75 también. Si nos basamos, por ahí dicen que también el astigmatismo refractivo puede ser un factor, pero muchas veces vemos que se conserva la diferencia, o sea, vemos como la K máxima, la keratometría máxima, avanza de 45 a 46 o a 47, pero viene la de atrás también, la más baja, de 44 a 45 y a 46. Entonces mantiene un astigmatismo de una dioptría, pero ya tiene unas Ks con 2 dioptrías más, tanto la máxima como la mínima. Entonces, importante la refracción, importante la keratometría máxima, y importante también la imagen, ¿no? La imagen tiene una evidencia de que ha progresado. Para mí esto es una progresión. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? ¿Sería el mismo abordaje para este paciente, para corregirlo, hablando de que él quiere ver mejor sin lentes? Porque es un paciente refractivo, ¿no? Sí, yo insisto en estos pacientes, perdón. Sí los llego yo a operar y los intervengo, ¿no? Anillos, crosslinking, etcétera. Pero sí insisto en que entiendan que ya tuvieron una complicación. De que son pacientes que de estar sanos ya pasaron a estar enfermos. Exacto. Un lente de contacto sigue siendo la mejor opción y los pueda convencer. A lo mejor, si tuviera que intervenirlos, pues, que es lo que vamos a discutir en este momento. Pero el mensaje que quiero enviar es de que probablemente el lente de contacto en estos pacientes enfermos sea su mejor opción para alcanzar una buena visión. Ok, es muy válido, y hacer el seguimiento adecuado, suspendiendo este lente de contacto a los 3, a los 6 meses por un tiempo adecuado para evaluar progresión. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Porque también tenemos que saber si eso sigue avanzando. Pero Margarita McDonald decía, cuando tú veas una ectasia temprana en LASI, hazle crosslinking para poderlo detener. Porque lo más probable, si es ectasia, lo más probable es que siga avanzando. Entonces es el primer paso, ¿no? Proponer un crosslinking para detener la progresión que parece que estás documentando, y por otro lado, adaptar un lente de contacto. Ok, entonces las dos cosas, crosslinking y lente de contacto sería una buena opción. Y la otra es, a ver, ¿por qué pensar luego en un procedimiento quirúrgico? O sea,
Vamos a quitarnos de la cabeza luego toda la cuestión comercial, el que voy a ganar unos centavitos, etcétera. Ya, fuera. Fuera. Todo lo quirúrgico. Sí. ¿Por qué? Con un lente de contacto, con esas queratometrías, puedes utilizar uno de 3 curvaturas bien para ajustar. Ese es el problema muchas veces. Una, ajustarlo. No puedes reajustar un lente antes de 6 meses. O sea, 6 meses son 6 meses por lo menos que debes de tener para que realmente exista un moldeamiento entre comillas. 2, está descentrado. El que esté fuera de los 30 grados, ya desde ahí podrías tener complicaciones, incluso con poner alguna otra cosa. Cierto. Se puede intentar hacer un crosslinking de forma temprana. ¿Cuánto tiempo me va a durar el crosslinking? Y eso es lo que me salta, el recambio de colágena. 2, los cambios que puede tener, que ya están documentados en endotelio, en epitelio, a nivel del limbo, etcétera, etcétera. Apoptosis, promulgación de protooncogenes, etcétera, etcétera. O sea, aquí la pregunta es, ¿realmente el lente de contacto llega el momento en el que no nos va a ayudar? Ok, estoy justificando, pero puedo utilizar las nuevas tecnologías en lentes de contacto, los antigeométricos, los de geometría inversa, los de diámetro amplio, los platos incluso, lo que le llaman así, se pueden utilizar. Ok, o sea, el mensaje es que se puede pensar siempre, o se debe de pensar, que una primera opción más conservadora es la buena adaptación de un lente de contacto. Pero además, vigilar ese paciente que no tenga progresión si no le haces crosslinking, ¿correcto? Ahora, ¿ibas a decir algo, Arturo? Básicamente quería preguntarle, pero ya lo respondieron, que Everardo, citando a la doctora McDonald, en cuanto se diagnostique la ectasia, a pesar de que en la definición formal implique progresión, el crosslinking, yo creo que es unánime de la mesa que nos esperamos a nosotros, a pesar de ser una ectasia, ver la progresión, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Ahora, Everardo, si le haces crosslinking, pensando en que vale la pena estabilizar en este paciente o en este paciente, este tenía un flap tradicional de 130 micras y este tenía un flap de 90 micras. ¿Cuál técnica usarías de crosslinking y por qué justificarías esa técnica o crees que hay una ventaja entre epitelio, sin epitelio? Definitivamente Epi-On, es decir, con epitelio, tiene múltiples ventajas, inclusive con la incertidumbre de si funciona. A lo mejor no funciona, que tengo yo mis dudas, pero en términos de opacidad corneal, capacidad visual, comodidad para el paciente, Epi-On es mi técnica favorita en cualquier caso de ectasia. Y en este caso mucho mayor, porque he observado que los pacientes que les hago crosslinking con LASIK, post-LASIK, ectasias post-LASIK, tiene esta mayor opacidad del colgajo, que es algo que el paciente no nota, pero me siento inquieto. Entonces Epi-On es mi técnica favorita. ¿Todos coinciden o a alguien se le ocurriría levantar el colgajo, poner la riboflavina, ponerlo de nuevo y hacerlo? ¿O todos esperarían, bueno, la forma de infiltrar la riboflavina, todos lo harían a través del método tradicional de Dresden o de Siena durante media hora? He leído, yo no he realizado esta impregnación a través de levantar el flap. No, yo tampoco. No, la he leído. Me sigue inquietando. Yo preferiría hacerlo Epi-On, que funciona bastante. Y más en una ectasia, ¿no? Yo creo que con que levantes ese flap, la poca fuerza que había ahí, la vas a... Yo creo que puedes debilitar más la córnea, ¿no? Entonces, ¿todos harían con epitelio? ¿Tú también, Arturo? Sí, pero anteriormente que no tenía disponible la riboflavina para hacerlo transepitelial, se hicieron bastantes en el instituto levantando el epitelio. Y sí, como menciona Everardo, curiosamente los que hicimos Epi-Off sin epitelio, sí se les hizo la línea de demarcación, y a los que le hacemos con ahora actualmente que ya tenemos disponible la riboflavina hiperosmolar, ya no se les hace esa línea de demarcación del crosslinking característica. Lo que nos hace pensar es que funcionó o no funcionó, y solo el tiempo nos lo dirá. O funcionó, pero se está haciendo prácticamente, lo que se ha llegado a demostrar es que la penetración cuando es con epitelio
es aproximadamente a las 150 micras, que es justo donde está el flap. Y si es un flap grueso, nada más le hice crosslinking al flap. Entonces nada más reforzamos el flap, pero no al estroma medio ni profundo. En EPI-ON. Yo estoy esperando ahí un reporte de Manuel Ramírez, que en teoría tendríamos que ver a qué profundidad está esa pseudolínea de demarcación. Eso te iba a decir, hay que ver qué dice Manuel. El Manuel. Bueno, en este entonces no teníamos lo de la transepto, estamos hablando de casos que son prácticamente antes del 2010, y yo la mayor experiencia que tenía era con anillos. Entonces dije, bueno, el ojo derecho pinta bien, tenemos una corrección esférica negativa que nos va a ayudar con los anillos, no tenía tampoco la disposición de asimétricos, que ahora la tenemos, ni diferentes longitudes de arco. Entonces juegas con lo que tienes. Entonces, pues bueno, hicimos la selección. En este caso, también había un poco de esfera negativa, muy poco astigmatismo, entonces pues hago lo mismo, pero con grosores muy bajos. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Nuestro plan quirúrgico era bajo efecto hipermetrópico, el objetivo, y astigmático mucho mayor, al no tener estos arcos de 210 de longitud de arco de 210 grados, pues casi unirlos inferiormente para tener un efecto un poco más asimétrico. La incisión, tratar de que sea cerca de la bisagra para que no haya inestabilidad al disecar y no encontrarnos con un pseudotúnel dentro de la interfase. Y aquí calculamos 350 micras para obtener más o menos una corrección de la equivalencia esférica de esto. Y aquí usamos los 210, los más delgaditos, que hay que manejarlos bien porque estos no, son frágiles, ¿no te parece, Everardo? Que de repente el mismo instrumento que usamos para el de 450, que lo sujeta muy bien, el de 250 se tambalea, ¿no? Yo hace mucho que no pongo Intax, yo prácticamente pongo los tipo... Que era rings, ¿no? Sí. Ok. Entonces, pero sí te puedo decir que no sería la primera vez que fracturo uno, ¿no? O sea, de los delgados que los voy metiendo y crack. Y se rompe. Entonces, sí, lo ideal es sacarlo, ¿no? Y poner otro nuevo. Claro, sobre todo cuando ponemos asimétricos, es importante que siempre pongamos el más delgado primero y luego el más grueso, porque ese escalón que creas tú cuando pones el más grueso y luego el más delgado se puede romper al entrar. Yo sí lo hago al revés, fíjate, yo primero pongo el más grueso, porque ya se va a apretar y el segundo me cuesta mucho más. ¿Ya se va a qué? Lo hago al revés. La córnea se aprieta con el primer segmento que pongas, entonces es más fácil meter el delgado. Así es. Si pones primero el grueso. ¿Sabes por qué al revés? Porque para mí al poner el más grueso, en el momento de la incisión, cuando deslizo el más delgado sobre el borde de donde está el más grueso, y aparte tengo que levantar la entrada del túnel, hay un escalón muy grande que puede... Esa es mi lógica, y lo hago al revés y me funciona. Pero bueno, cada quien tiene su... Como pueden ver, pueden poner el que quieran primero. Exacto. Bueno, aquí estamos viendo lo más importante, que el anillo quede dentro del colgajo. Que siempre trates de que el anillo quede dentro del diámetro del flap, que no quede por fuera, ¿no? O que coincida con la interfase. A mí me parece que es muy viable porque la mayoría de los colgajos tienen más de 8 milímetros, ¿no? De flap. Y los anillos son... El Kerarin siempre queda dentro porque tiene un diámetro de más pequeñito. Claro, es chiquito. Pero aún si quedara afuera, pues, no pasa nada. Yo creo que al crear el túnel pudieras tener un poquito más de riesgo, ¿no? Pero yo trato de que estén... Si tienes un flap bien centrado, lo más probable es que quede, como en este caso. Aquí vemos el borde y aquí vemos el otro borde. Aquí está el borde del flap, ¿no? En esta zona aquí inferior. Ven que hay casi una unión ahí. Pero, por ejemplo, esa herida sí quedó en la bisagra, dentro del área de la bisagra, porque ya está un poco desplazada. Está ligeramente al borde, exacto. Era todavía un flap de bisagra superior, ahora suelo hacerlos nasales, entonces, a menos que lo pusiera temporal, quedaría de esa manera, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué obtuvimos al cabo de 2 años de la cirugía? Refractivamente, vemos una reducción que siempre esperamos con los anillos, por eso es importante saber que tienes una esfera negativa, porque vas a tener esto.
en la mayoría de los casos. Y la corrección cilíndrica va a ser parcial, alrededor de un 50% que estamos viendo aquí. Y fíjense cómo hay un aplanamiento muy importante de la zona de lactasia. Está abarcando ese borde justamente de donde fue el tratamiento. Tenemos una mejor agudeza visual sin corrección y curiosamente la capacidad visual mejora, ¿no? Ahora, ¿qué piensan de, después de haber hecho esto, adaptar un lente de contacto? También es una opción, ¿no? Y le mejoraste tal vez un poquito más la capacidad visual. Creo que también es válido. En el caso, aquí podemos ver la diferencial, cómo se ve justo la zona de mayor aplanamiento donde estaba la ectasia. Entonces, tenemos una buena correspondencia. Y fíjense que aquí la equivalencia esférica es muy buena, por eso este paciente ve un 20-50 sin corrección. En el caso de este paciente, al cabo de 12 meses, ya tengo más seguimiento, pero no tenía una topografía, ya tiene 2 años, se ha comportado de esta manera igual, hay estabilidad, hay una corrección mucho menor de la esfera, porque decidimos poner un segmento muy delgado, también una corrección parcial del astigmatismo. Sin embargo, lo que más nos interesa es la estabilidad. Este paciente lleva prácticamente 24 meses con estabilidad. Y ahí ni que adaptarle un lente de contacto, ¿no? Se queda con su 20-25. Exacto. Y este ojo, cuando llega a los 40, va a estar muy contento si se mantiene ahí, ¿no? Entonces, yo ahí no haría nada más. Perdón, ahora que tocas hasta el del primer paciente, ¿no? Con ese equivalente esférico, ya se acerca a la edad de la presbicia. Sí. Sí, puede. Ya quítame lente de contacto, ¿no? De hecho, ese paciente no usa lentes. Está con una cierta monocularidad. Que es lo que vemos muchas veces en los pacientes con Intacs, ¿no? Que tratas de ajustar refracción aérea y con y sin la refracción ven parecido. Entonces, obviamente, si me preguntan hoy, y sabiendo que Intacs, que es en lo que yo me he encaminado sobre los anillos, ya vienen esas nuevas longitudes de arco también, viene un diseño nuevo y vienen diferentes espesores, que es por lo cual tal vez Everardo cambió a los que era rings, o porque también tiene un femtosegundo a la mano. Aquí tal vez podríamos cambiar en cuanto a las longitudes de arco, a los espesores, y creo que vamos a tener ahora más juego. Sin embargo, el nomograma se va a complicar más. No sé si tú nos has... Porque tienes muchas más variantes de... No complicar en el mal sentido, sino que vamos a tener que vigilar más de cerca cuando decides tú hacer 90 grados, 120, 130 grados o 210, cómo va evolucionando ese paciente. Yo creo que sí fue un acierto. Sí, hacer totalmente. porque el padecimiento es asimétrico, entonces es razonable traccionar de manera asimétrica las fuerzas sobre la córnea. Me parece muy razonable. Yo creo que en promedio los pacientes mejoran 3 líneas, tal y como sucedió en tu paciente de ILASIK. El del ojo derecho sí fue, que también existen, un resultado poco habitual. Generalmente yo hubiera esperado que este paciente quedara en 20-70. Exactamente, sí. Pero mejoró de más. Y así tenemos pacientes que mejoran mucho más, 5 líneas, y tenemos que no mejoran, ¿no? También sí. de esos existen. Sin embargo, ellos sí tienen esta percepción subjetiva de que ven mejor. Inclusive si no lo podemos documentar en números o en líneas. Y muchas veces va a depender de esto, ¿no? Esa agudeza visual sin corrección. De que tengan una gran esfera previa y luego la esfera se disminuye considerablemente, entonces la agudeza visual pues se recupera mucho, ¿no? Sin corrección. ¿Alguien hubiera decidido como una opción también aquí el crosslinking, ¿no? Solo si fuera progresivo, como bien dijo Arturo. O sea, la indicación formal del crosslinking es progresión. Este estaba con progresión. Fíjate que a mi criterio clínico todavía no alcanzaba yo la progresión. O sea, realmente tiene que ser más de 1. Si es 0.9, pues todavía 0.9 no es mayor de 1.
aunque tenga pérdida de visión y aumento de su refracción. O sea, esto... Estos pacientes varían en cada visita. Entonces, generalmente hoy vamos a esperar otros 6 meses más, otros 5 meses más. Y esto. Porque también las diferencias son de punto 25, punto 50 en el punto derecho. 50. Siguen siendo... Es limítrofe, pero el problema es que este paciente también... no me presionó a mí. Yo le dije, vamos a esperar un poquito más, pero también el paciente te dice, bueno, si nos esperamos más, ¿cuánto más? ¿Y cuánto vas a obtener para entonces decidir operarme? 5 meses. Pero en general mis pacientes son al revés, sí prefieren esperar. Sí. Dicen, sí, ok. Y tú, Everardo, ¿tú le das para la progresión más peso a la progresión refractiva o a la progresión topográfica o indiferente? Yo creo que las dos. No, fíjate que yo le doy más a la topográfica. Siento que la refractiva en estos casos en particular es más subjetivo. Inclusive tengo pacientes estables topográficamente que la refracción varía mucho. Y no los tratas. Y no los trato. Correcto. Justamente ahorita es algo que se tocó en el curso del Centro Mexicano de Córnea, que no hay unas guías establecidas sobre progresión. Y es algo que deberíamos de trabajar como Centro Mexicano de Córnea, como diferentes sociedades a nivel mundial, para tener unas guías, porque todo el mundo habla de progresión, pero cada quien tiene criterios distintos. Eso es importante homologarlo, ¿no? Bueno, yo les quiero ahorita hacer una pequeña revisión, aparte, si no hay algún otro comentario sobre la ectasia post-LASIK. No sé si alguien del público nos quisiera aportar algo más o tener una duda sobre el tratamiento, sobre cuándo iniciarlo. Sí. No te vayas, nada más Narli. Everardo, no te vayas, porque este es... perdón. Va al baño. ¿Sabes? ¡No huyas! No por otra cosa, sino porque ahorita de lo que... Yo creo que eres de las pocas personas que conozco, digo, y gracias a eso también lo he aplicado, el utilizar hipotensores. Yo sé que los estudios y yéndonos a que haya algo publicado no dice nada, pero... Sí he visto efectos el que utilices hipotensores, entre comillas, lo pongo, porque no hay nada publicado. Y de las personas que en algún momento discutíamos esto, pues es con Everardo y me gustaría saber qué opina. En términos de evidencia, como bien mencionaste, existen reportes de casos sobre el uso de hipotensores oculares para la prevención de manera profiláctica de una ectasia. Inclusive estos reportes de casos hablan de revertir el inicio de esta ectasia, ¿no? Correcto, y estoy seguro que lo has visto, ¿no? Lo citas a una semana de iniciar el hipotensor y le tomas una topografía y disminuye la curvatura. Entonces, bueno, pues de plano, yo creo que ante esta poca evidencia y ante nada que hacer, yo creo que están indicados y debemos utilizarlos y tratar de... ¿Y cuánto tiempo los usaríamos? ¿De por vida? Pues hasta que estuviera estable el paciente. Sí, son preguntas que no Sí, no hay respuesta, ¿no? Pero hay que ponerlas al aire. Porque realmente hacer un estudio para demostrar esto es difícil en términos del número de casos, porque realmente si hoy por hoy el riesgo de ectasia va de 1 en 4,000, bueno, es muy, muy difícil juntar estos miles y miles de casos para poderlo demostrar. Entonces no son más que casos anecdóticos, los usamos si podemos. Ok. Bueno, para complementarles quise hacer una revisión pequeña de queratocono. Eso ya lo tienen ustedes muy claro, la degeneración no inflamatoria que se adelgaza, deforma y disminuye las propiedades biomecánicas de la córnea. También el queratocono frustro y el queratocono subclínico a veces queda un poco... Hay gente que ya no piensa que se debe de clasificar así, sin embargo, pues para la enseñanza a veces es más fácil determinar que un queratocono frustro no tiene signos clínicos, solo tiene datos topográficos y no tiene progresión. Eso es lo que define como frustro, porque sabemos con claridad que ya no va a progresar en teoría. Estos se detectan sobre todo en la tercera década de la vida o la cuarta década de la vida. El queratocono subclínico también solo tiene datos topográficos, pero sí puede progresar, ¿ok? Y estos normalmente los detectamos a una edad más temprana. Aquí podemos ver un caso donde al cabo de unos meses
Aquí se veía el cambio topográfico, pero se salta. Pero bueno, el diagnóstico topográfico tiene varios índices. Hay que ver los números, no nada más las imágenes. A veces nos basamos solamente en la elevación posterior, a veces unos le dan más peso al axial, otros a la paquimetría, y lo tenemos que ver esto como un todo. Entonces hay que ver el poder corneal, queratométrico, hay que ver la asimetría inferior-superior, el índice IS, el astigmatismo topográfico, la desviación en el eje radial mayor a 21 grados. Si tenemos a veces estos índices quizá mayor al 60%, tenemos que sospechar un queratocono también. Ahora hay muchos índices donde los equipos están equipados. No hay un mejor topógrafo que otro, simplemente hay que saber usar el topógrafo que tengas a la mano y sacarle lo mayor posible, ¿no? Gnarly, o sea, yo creo que hay gente que se vuelve experto en su equipo y le saca todo el jugo a ese equipo y la mayoría tienen el potencial de identificar claramente un queratocono. La paquimetría central y periférica también es un dato importante, y la elevación anterior y posterior para determinar cuándo tenemos un cono en realidad. Los factores para definir el tratamiento tienen que ver la edad y la refracción, también es importante. Hablando de tratamientos que tal vez no implican un trasplante, si hay progresión y hay una detección temprana, pues tal vez lo más indicado con una refracción baja sería un cross-linking, que es lo que se está haciendo ahorita a nivel global, que se están haciendo cross-linking en pacientes incluso pediátricos, ahora teniendo esta riboflavina transepitelial. Entonces yo uso la estratificación de Krumig para determinar los queratoconos grado 4, incluso se ha visto con esta clasificación que los queratoconos grado 4 en menores de 15 años pueden llegar a ser hasta en un 24.8%, ya un grado 4. Esto te habla de que hay progresión muy temprana en algunos casos de queratocono. Los índices de progresión en jóvenes normalmente son iguales que en los adultos, no por ser necesariamente un paciente joven, o sea, la velocidad con la que progresa va a ser mucho mayor que en adultos. Y, sin embargo, no, perdón, aquí me estoy contradiciendo. Este es el índice de progresión. ¿Cómo vamos a identificar la progresión? Esto es muy importante, que es lo que no hemos determinado claramente. Solo he encontrado este trail de la Universidad de Columbia que trata de definir, según los criterios de un grupo médico, donde está el doctor Troquel, ¿qué tiene más peso? Y por eso la pregunta que decía ahorita Arturo, si vemos más sobre las dioptrías queratométricas o sobre lo refractivo o sobre la equivalencia esférica o la disminución de la agudeza visual mejor corregida. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, aquí te hablan de uno o más datos con un seguimiento de 24 meses a partir de tu diagnóstico. Yo creo que aquí quedan muchas cosas todavía pendientes, ¿no? La K máxima pareciera que fuera una buena opción, la simulada o la promedio, pero aquí, por ejemplo, como decían anteriormente, pues no necesariamente tienes que tener la progresión de la diferencia entre la K máxima y la K mínima, ¿no? Estos pueden avanzar simultáneamente. Y, por ejemplo, la equivalencia esférica miópica de mayor de 0.5 dioptrías, esa la podemos ver también muy frecuentemente. Y como dices, puede ser incluso el estado de hidratación del paciente, si haces una topografía a diferente horario, ¿no? O la refracción igualmente. Entonces hay que tomar en cuenta estos 4 factores. Si quieren darle más peso específico a la topografía, ver este cambio de más de una dioptría. Hay gente que habla de 6 meses, hay gente que habla de 2 años, pero hay que dar seguimiento. Lo importante es determinar
y poder tener en este paciente que lo vas a intervenir quirúrgicamente la progresión documentada con cualquiera de estos criterios. Eso sí es importante, tener siempre documentado la progresión. Este sí es el paciente que ven aquí, como tenemos una ectasia inferior, no demasiado delgada, y al cabo de unos meses se acentúa, y la elevación posterior, los datos queratométricos también, y podemos definir una progresión. ¿Cómo decidimos qué hacerle a estos pacientes? Yo me sigo basando en esta estratificación, otros se basan en la de Ambrosio, y para mí está muy claro dónde quedan los tratamientos. Lentes incluso aéreos, el rígido gas permeable, el cross-linking me parece que está indicado en esta fase, si lo que queremos es hacer un tratamiento temprano y preventivo sobre la ectasia. La fase 2 puede ser un lente fáquico si no hay demasiada simetría, un lente fáquico tórico. El lente de contacto rígido gas permeable puede seguir siendo mientras no haya progresión, y los anillos intracorneales. En una fase 3 podría ponerse a discusión esto, los anillos intracorneales, y la queratoplastia lamelar sería lo más indicado. Y en una fase 4, donde ya hay una cicatriz que no nos deja hacer esta separación lamelar, como ya comentaba Arturo, o que es muy delgada la córnea, pues sí tendríamos todavía la indicación de la queratoplastia penetrante. Solo para compartirles la experiencia de Intacs, ustedes ya saben, Colan fue el primero en establecer estos tratamientos que desgraciadamente nos dejó este año, ¿no? A principios de este año falleció, y llevó uno de los estudios multicéntricos más importantes. Estos saben que se empezó a utilizar en miopía baja, pero al competir contra el Excimer pues no fue suficientemente efectivo para utilizarlo, y él lo empezó a utilizar en queratocono como una opción para corregir la ectasia. También se ha utilizado en ectasia post-LASIK, en degeneración marginal pelúcida y en inestabilidad post-queratomía radiada, que es un poco controversial, pero se ha hecho. La variante de los anillos SK es más pequeño el diámetro y entonces está indicado en queratometrías más altas, que incluso se ha pensado que podría ayudar en los astigmatismos post-queratoplastia, pero los resultados que se han visto ya a mediano y a largo plazo no son muy favorecedores para esta indicación. El efecto biomecánico que ustedes ya han visto es el inmediato, ortóptico, y a través de las leyes de espesores, escrita igual por Barraquer, ese aplanamiento, eso que decimos al paciente, efecto bastidor, pues se va a ver a las primeras 24 horas, el paciente tiene una agudeza visual aceptable al día siguiente. Luego tenemos el efecto biomecánico remodelador inmediato que se da entre los primeros 3 meses, donde a veces podemos ver una ligera pérdida de la agudeza visual. Hay un estrés de las fibras estromales, hay mayor rigidez y empieza la remodelación tanto de las fibras estromales como también del epitelio. Este efecto tardío, que la mayoría de las veces que también se vio en las miopías cuando se operaban con excimer láseres de multizonas y muy profundas, este resurgimiento de la hipertrofia epitelial, donde tratan de remodelar y ocupar los espacios, y por eso obtenemos esta mejoría de la superficie corneal. Un estudio que guiamos nosotros sobre la comparación de anillos normales contra los SKs en indicaciones de queratocono primario, nos arrojó estos resultados. La indicación era ectasia primaria, que tuviera progresión, incluso cuando tolerara lente de contacto, paquimetrías periféricas de preferencia de 450 micras y la central de 350 micras como máximo. ¿Por qué nosotros es importante tomar en cuenta esto? Aquí nunca utilizamos anillos de 500 micras y para mí es importante siempre tener el mismo espesor por arriba de mi segmento que el segmento que implantamos para que tenga esa resistencia y no tengamos extrusión.
En los Syntax SKs, keratometrías mayores a 47 dioptrías, donde hubiera una esfera negativa importante, que es donde vamos a tener mejor corrección con los SKs, que fuera central y que tuviera también un buen espesor a los 6 milímetros del vértice, porque es donde va a quedar el segmento. También estudiamos las ectasias secundarias, que son los dos casos que ya vieron. ¿Qué es importante en la técnica quirúrgica? Siempre nos guiamos en el centro corneal geométrico, la incisión es del 80% del espesor, el meridiano más curvo, en la mayoría de los casos. Cuando ya es muy asimétrico, yo sí pongo algunos casos los segmentos de forma horizontal, con una incisión temporal, donde hay demasiada asimetría, donde la directriz de los 180 grados está prácticamente 3/4 partes del cono desplazado por debajo de esa directriz. El famoso pocketing, en el caso de los post-LASIK, hay que tener cuidado, ya lo comentamos, que no hay que llegar a la zona de la interfase, hay que estar por debajo siempre. Esto es la controversia de si se ponen verticales en el meridiano más curvo, horizontales. Creo que eso ya lo hemos ido desarrollando a través de los nomogramas, en qué casos conviene más ponerlos de manera horizontal, sobre todo si son asimétricos. Si no, nos basaremos en la incisión en el meridiano más curvo. Sobre la succión, tratar de desarrollar rápidamente el procedimiento, no tener una succión muy tardada. La tonización debe tener poca resistencia, no debe de tener mucha resistencia al crear el túnel, sobre todo si lo estamos haciendo de manera mecánica, que ahí lo podemos nosotros sentir cómo va ofreciendo esta resistencia. Tenemos que estar en estroma profundo y por ende ser fácil la formación del surco. Yo siempre pongo sutura porque tenemos un cierto holgamiento cuando hacemos la disección mecánica. Si lo haces con femtosegundo puedes tener mucho más personalizado el tamaño del túnel y por ende algunos prefieren no ponerle punto. Para mí creo que es importante porque incluso puede prevenir el deslizamiento de los segmentos. Aquí ven nuestra tabla comparativa de la agudeza visual al cabo de 2 años. Son pacientes que tenían agudezas visuales sin corrección similares, los dos con una alta efectividad. En cuanto a la agudeza visual mejor corregida, también muy buena. Y la capacidad visual, aquí estamos viendo también similar clínicamente. Las keratometrías, también con una mejoría al cabo de 2 años, con estabilidad del pre y el postoperatorio, hablando de las CAS máximas y CAS mínimas. La refracción, fíjense aquí, obviamente eran pacientes que se escogieron con mayor defecto esférico negativo, en el caso de los SKs, por eso decidimos ponerle SKs, además de tener el cono más centrado. Y vemos un buen efecto refractivo en la equivalencia esférica. Sin embargo, el cilindro es mejor en el caso de los anillos porque tenemos una zona óptica más amplia, donde tenemos una mejor corrección con los anillos más amplios, los de 7 milímetros. Esto, al parecer, va a mejorar con estos variantes de las longitudes de arco, porque vamos a intentar corregir ahora más el cilindro. Vamos a ver ahora esos pacientes que tenían una una esfera negativa baja o incluso positiva, donde queremos obtener mayor corrección del cilindro y se espera que con estos nuevos segmentos vamos a tener una mejor corrección sobre el cilindro. La equivalencia esférica al final es muy similar, aunque estos pacientes tenían una mayor refracción negativa en los SKs, al final es bastante efectiva la refracción en su equivalencia en ambos grupos. Y solamente comentarios finales. Los Syntax, cuando los utilizamos en un caso correcto, van a tener una alta eficacia y una alta seguridad.
van a provocar estabilidad visual y refractiva a mediano plazo. Hay que ver si esto al cabo de 10 años sigue estando igual. Los SKs van a tener mejor resultado cuando tenemos una base del cono central. Va a mejorar incluso sus índices. La paquimetría a 6 milímetros que tenga la posibilidad de tener el 80% del espesor igual al espesor del anillo, y que tengamos mayor defecto esférico que cilíndrico. Hasta lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Esto es lo que basábamos para tener un tratamiento con SKs. En la ectasia post-LASIK hay que tomar en cuenta que el efecto, el nomograma que teníamos para keratocono va a potenciarse en la ectasia post-LASIK. O sea, vamos a tener mayor corrección que cuando lo hacíamos en una ectasia primaria. Tomarlo en cuenta cuando hacemos nuestro cálculo de qué segmento vamos a poner. No tenemos muchos casos, afortunadamente, de ectasias secundarias, pero hay que tomar en cuenta esto. La seguridad y eficacia es buena, sin embargo, hay que ver a más largo plazo. Por ejemplo, el segundo caso que vieron ustedes, tal vez si progresa, sería una indicación para hacerle crosslinking también, ¿no? También, ¿cuándo no debemos de poner los anillos? Si tenemos keratometrías de más de 60 dioptrías, incluso los SKs o los Ferraras, poca estabilidad, alto poder dióptrico residual, lo único que vamos a obtener en estos casos es el retraso de la queratoplastia penetrante. Entonces, podría ser una justificación si tienes aquel caso en que los dos ojos se disparan, la progresión empieza a ser muy rápida y ya no toleran el lente de contacto y pueden llegar al riesgo de eye-drops, pues tal vez ponerlo como para frenar un poco ese caso mientras haces el trasplante del ojo que tiene el queratocono más severo y posteriormente hacer trasplante en el otro ojo. Cuando tenemos un defecto refractivo esférico neutro o positivo y un cilindro alto, estaría contraindicado cuando eran los Intacs a los que estamos habituados. Ahora creo que esto ya no va a ser una contraindicación porque vamos a tener más variantes de los anillos. ¿Por qué? Porque va a haber una inducción esférica positiva y poca corrección astigmática. En estos casos lo ideal es usarlos asimétricos y ahora con diferentes longitudes de arco. Entonces esto es algo que va a cambiar. Esperemos nada más que la COFEPRIS se apure para autorizar estos nuevos segmentos. Cuando tenemos leucomas, estrías en DSMET y neovasos, está contraindicado también. Y cuando tenemos córneas delgadas a 6 o 7 milímetros del ápice corneal, porque es donde van a estar los implantes y donde independientemente de que el centro o el ápice corneal tenga un espesor por arriba de 350 micras, si en la periferia es delgada la córnea, no vamos a tener un buen efecto con los anillos y podríamos tener algo similar a esto que podemos ver aquí. Tener que retirar un anillo por extrusión porque no se logró la profundidad adecuada y pasarnos a lo que vendría que sería un trasplante lamelar. Muchas gracias.